riqueza de la biodiversidad. Ya mencionaba José Ramón Ruiz Sánchez al principio que dentro de esta curiosidad omnívora de José Emilio Pacheco por todos los temas habidos y por haber, pues se cruzaban asuntos muy diversos y se cruzaba, por supuesto, lo culto y lo popular. Él ha sido reconocido de muchas maneras y también se le ha reconocido desde la música de rock. Tenemos con nosotros a Joselo Rangel, que está cumpliendo 30 años con Café Tacuba. Sí, 30 años con Café Tacuba. De pronto dijiste algo y yo dije, bueno, una segunda voz sí, 30 años con Café Tacuba, grupo emblemático de la música mexicana, y estamos contentísimos de tenerlo aquí. Joselo Rangel es también un espléndido escritor. Tuve la suerte de presentar su libro One Hit Wonder, cuentos relacionados con su experiencia en la música de rock, escritos con una agudeza literaria que revelan no solamente a alguien que ha sido testigo del mundo de la contracultura, sino que es capaz de contarla por escrito con la solidez y la capacidad de reinvención de la que solo dispone un espléndido escritor. Vamos a escuchar, antes de que participe Joselo Rangel, la canción Mariana del grupo Café Tacuba, inspirada en las batallas en el desierto, la más conocida de las novelas de José Emilio Pacheco. Y aquí tenemos que hacer un anuncio tecnológico por cuestiones de jurisprudencia y de derechos de autor. A quienes nos siguen por streaming, les avisamos que durante unos minutos no van a poder escuchar la música. Aquí que Joselo nos la va a presentar en esta reunión que tenemos en el Colegio Nacional, pero no podemos nosotros transmitirla. Les recomendamos a los amigos que nos siguen por streaming que acudan de inmediato a su iPod o a su discoteca y pongan el disco para que sigamos en sintonía en esta sesión. Son 3 minutos y piquito y entonces nos reintegramos. Ustedes escuchan en sus casas Mariana, nosotros la vamos a escuchar aquí.
Café Tacuba, bueno, acostumbrado a llenar estadios, José Lo Rangel ahora pues está en esta reunión íntima. La sala está llena, pero bueno, es un público muy, muy atento para recibir a este escritor y músico, orgullo de Ciudad Satélite. Exacto. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en un lugar que normalmente no estoy, ¿no? Entonces, yo traigo algo escrito, se los voy a leer, ¿no? Cuando comenzamos a tocar, nadie nos dijo que si nos iba bien tendríamos que explicar todo lo que hacíamos. ¿Por qué se llaman Café Tacuba? ¿Por qué si son de Ciudad Satélite se visten como los Xochimilcas? ¿Por qué si son un grupo de rock tocan polcas norteñas? ¿Quién le dio permiso a su vocalista de usar un chiquihuite, o sea, una canasta para las tortillas de sombrero? ¿Por qué tienen una canción sobre la novela Las batallas en el desierto? ¿Cómo se atreven? Pensábamos que era suficiente con tocar bien, componer buenas canciones, subir al escenario y rogar al Dios del rock para que no nos abuchearan o peor, que nos ignoraran olímpicamente. Pero no, lo que sucedió desde el día 1, aquella primera vez que tocamos en El Hijo del Cuervo hace ya 30 años, fue que hubo interés por lo que hacíamos. Con el interés del público vino también el de la prensa especializada, que aunque era poca, fue muy importante para nosotros. Nos cuestionaban todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contestar con la verdad hubiera sido suficiente. No tengo idea, porque tenemos ganas. Pero contestar de esa manera está bien para un grupo de punk rock, porque me da la regalada gana, diría un grupo de punk rock. Pero hubiéramos corrido el peligro de parecer tontos, no arrogantes ni pendencieros como los grupos de Londres, sino ignorantes, incultos, sobre todo porque somos oriundos de una zona al norte del Distrito Federal en donde la incultura está a la orden del día, Ciudad Satélite. Eso lo dijo Villoro en una presentación. En las entrevistas tuvimos que mostrar cierto aire de erudición, como si realmente supiéramos lo que estábamos haciendo. Imagino que los grupos sureños de Coyoacán, como Caifanes, Santa Sabina o Botellita de Jerez, no vivieron las penurias que nosotros, pues eran de nacimiento cultos, o de familias en donde el papá era catedrático de la UNAM y la mamá traductora. Habían ido al Colegio Madrid, en donde les obligaban a leer el canon de la literatura hispanoamericana y no sé cuántas cosas más, que los hacían distintos a nosotros, que nos tuvimos que rascar con nuestras propias uñas. Ser autodidactas, rescatando, literal, libros de oferta a la entrada de la Aurrera Echegaray, en donde mi hermano y yo descubrimos, gracias a un tomo de literatura mexicana contemporánea, a José Agustín, Gustavo Sainz y a José Emilio Pacheco. Aquella primera vez en El Hijo del Cuervo tocamos varias canciones que después se convertirían en famosas, o famosas para nosotros, ¿no? María, por ejemplo, sobre la leyenda de La Llorona, combinada con un homenaje a María Félix. Rarotonga, basada en el cómic escrito por Yolanda Vargas Dulce. Y la que me trae a esta mesa, Las Batallas, basada en la novela Las batallas en el desierto, escrita por José Emilio Pacheco. Es una suerte que la canción no la haya escrito yo, así puedo hablar con más libertad sobre ella, hablar con cierta distancia, sin falsa modestia. Puedo convertirme hoy en un crítico de rock, papel que debo confesar me encanta. La canción la escribió Enrique Rangel, mi hermano, mejor conocido como Quique. Sé la historia de primera mano por obvias razones. Lo conozco desde que yo tenía 2 años. Dormimos en la misma habitación durante 2 décadas, en una litera para ahorrar espacio. Él dormía arriba y yo abajo. Compartíamos cassettes y libros que nos turnábamos a leer, aunque mis lecturas estaban más inclinadas a la ciencia ficción. En la época en que comenzamos Café Tacuba, yo estaba obsesionado con Philip K. Dick, pero había empezado a leer otros autores,
porque quería quedar bien con una alumna de sociología que me gustaba en la universidad en la que estudiábamos, la UAM Azcapotzalco. O sea que hay aquí compañeros. Bien. Quique estaba leyendo el libro que ya mencioné, el tomo de literatura mexicana contemporánea, pero no sabía el impacto que tendría en su vida la novela Las batallas en el desierto, ahí incluida. Ensayábamos en ese cuarto donde dormíamos. Al no tener baterista, cabíamos sin problema en esa habitación al fondo de la casa de nuestros padres. Recuerdo que cada uno de nosotros, Rubén, Quique o yo, estos son integrantes de Café Tacuba, Emanuel aún no se integró al grupo, llegábamos cada semana con por lo menos una canción nueva para montar. Era necesario tener repertorio, pues nunca pensamos en ser una banda de covers. La nuestra era una propuesta original desde el principio. Quique llegó un día con Las batallas y nos gustó. Cada quien empezó a proponer algo que sumara a la composición. Revisamos que Rubén pudiera cantarla en el tono en que Quique la había compuesto y yo empecé a buscar figuras en la guitarra que remitieran a la música de bolero, pues desde que mi hermano la mostró, había en la letra un homenaje a la canción Obsesión, compuesta por Pedro Flores. Así que una estrofa de nuestra canción tiene esta letra. Y ya la oímos hace rato, ¿no? Por lo tanto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Ese final está cambiado, el bolero dice otra cosa, pero nosotros la adaptamos para que quedara con la canción, ¿no? Ahora que escucho la canción no encuentro nada de ese requinto de bolero que yo estaba buscando. Era yo muy ingenuo, supongo. Buscaba que mi guitarra sonara a los Panchos, al mismo tiempo que a los Smiths y a R.E.M., grupos que nos gustaban mucho en aquella época y aún en esta. No tuvimos que investigar sobre ese bolero, no somos musicólogos. Conocíamos Obsesión porque la escuchábamos en el programa de televisión Sábados con Saldaña, en donde cantaba Olga Guillot y un personaje llamado La Muñequita que Canta. No es que quisiéramos escucharlos, sino que mis padres veían religiosamente ese programa y no había forma de escaparse de él. El bolero Obsesión es parte importante de la novela. La canción se menciona varias veces y es el soundtrack del amor de Carlos por Mariana. Quique nos explicó desde el principio que la canción estaba basada en la novela de José Emilio Pacheco, pero no fue hasta una de las primeras entrevistas que hicimos y las muchas que siguieron después que descubrí que más que estar basada en los hechos ocurridos dentro de la novela, la canción es la reacción de Quique como lector. De ahí el inicio de la letra, que es un reclamo al protagonista. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Es Quique reclamándole al protagonista de la novela, porque éste se atrevió a hacer algo que él nunca había podido hacer. Conozco a mi hermano y en ese entonces era muy tímido. No se había atrevido a decirle a alguien que le gustaba, ni mucho menos que la amaba. Ha cambiado. No se preocupen. Ahora tiene una esposa y una hija pequeña de 4 años. Quique estaba más interesado en la historia de amor que en el retrato del México que estaba cambiando que se cuenta en la novela. De todos modos, esa Ciudad de México nosotros no la conocíamos, por nuestra edad y porque vivíamos en satélite. ¿Por qué a mi hermano se le ocurrió hacer una canción basándose en las batallas en el desierto? Como crítico de rock puedo poner a Las batallas de Café Tacuba a un lado de Killing an Arab de The Cure, que está basada en El extranjero de Albert Camus, o a un lado de Lobo Hombre en París del grupo español La Unión, que está basada en el cuento del mismo nombre de Boris Vian. Pero sé que no fue influenciado por ellos que mi hermano la escribió. Tampoco fue porque estuviera pensando en ganar lectores para José Emilio Pacheco. Quique no era ni es un promotor cultural interesado en que las juventudes mexicanas leyeran. Aunque a largo plazo eso fue lo que sucedió. Me pasa en cada concierto que damos. En todos aparece un fan con su copia para que se la firmemos.
El libro siempre está maltratado, como si lo hubieran leído varias veces, uno o muchos lectores. Se siente raro autografiar un libro que no es tuyo, pero lo hago con gusto porque la novela no se quedó en el aula de clases o en un anaquel olvidado en la biblioteca. La novela, Las batallas en el desierto, está viva. Entonces, ¿por qué a Quique se le ocurrió componer esa canción? Pues porque le dio la regalada gana. ¿Qué mejor homenaje para un escritor que un músico de rock o de pop o de reggaetón, si quieren, utilice a tus personajes, los cuestione, los regañe, los ame o los odie, y que con ellos componga una canción que los haga vivir en una realidad distinta en la que nacieron? Gracias, José Emilio Pacheco, por permitir que Café Tacuba sea parte de tu historia y de tu obra. Gracias. Comentaba Álvaro Ruiz Rodilla que José Emilio Pacheco había rendido tributo a notables escritores y había hecho parte de su obra a partir de estas lecturas, y ahora pues acabamos de ver esta extraordinaria anatomía de una canción y de cómo el grupo Café Tacuba y especialmente Quique le devolvieron a través de la música algo a José Emilio Pacheco y le rindieron homenaje. Entonces yo creo que un escritor de la dimensión de Pacheco pues ha tocado muchísimas fibras, y es eso lo que nos ha convocado esta noche. No podemos irnos sin volver a oír un poco a José Emilio Pacheco en un par de poemas muy personales que me parece que describen muy bien el intento de captar esta fugacidad de la que yo hablaba en un principio. Uno de ellos es Oro en polvo. Desde mi adolescencia busqué oro en todas las corrientes de la montaña, la arena removida alcanzaría para urdir un desierto, y nunca hallé el metal, solo monedas de cobre, piedras, huesos pulidos, baratijas. Me voy como llegué, no perdí el tiempo. La arena que escapó de entre mis manos me dio el placer interminable, el intento. Y un poema pues apropiado para concluir este acto, que dice: decir adiós. Acércate y al oído te diré adiós. Gracias porque te conocí, porque acompañaste un inmenso minuto de la existencia. Todo se olvidará en poco tiempo. Nunca hubo nada, y lo que fue nada tiene por tumba el espacio infinito de la nada. Pero no todo es nada, siempre algo queda. Quedarán unas horas, una ciudad, el brillo cada vez más lejano de este mal tiempo. Acércate y al oído te diré adiós. Me voy, pero me llevo estas horas. Muchas gracias.